Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos hacer reels en Instagram un poco más largos, con más tiempo, que no sea solamente 15 segundos, ya que hace poco pues lanzaron una actualización y ya lo podemos configurar para hacer reels de más tiempo. Así que bueno, vamos a ingresar a nuestro Instagram, vamos a ir al inicio y vamos a ingresar a la opción de Instagram Reels para mostrarles cómo lo pueden hacer. En este caso pues simplemente vamos a mover hacia la izquierda. Listo, acá tenemos nuestra pantalla. En la parte de abajo en el menú vamos a seleccionar la opción de Reels. Listo, presionamos en empezar y ya está. Bueno, como ven, en la parte izquierda tenemos varias opciones. En la parte de arriba de esas opciones hay una que tiene un símbolo de 15. Anteriormente solamente estaba, digamos, el 15 o decía tiempo, pero no era posible configurarlo. En ese momento, si lo presionamos, vamos a ver que se cambia a 30. Listo. Anteriormente no estaba la opción, recién la actualizaron, al menos en mi caso recientemente la actualizaron y ya se puede configurar para que podamos elegir esa opción de 30 segundos y cuando iniciemos a grabar, y evidentemente de igual forma, si lo que queremos hacer es de pronto no grabar, sino que queremos subir un video de nuestra galería, si presionamos en la parte izquierda en agregar, como ven, también ya deja agregar hasta 30 segundos. Es decir que ya cuando subamos también uno de los videos de la galería, si queremos hacer un reels con un video de allí, ya también de ese video nos va a recortar 30 segundos. Así que nada, les quería dar esa información. Simplemente, como les comentaba, en la parte de arriba a la izquierda, donde está la opción de tiempo, la presionamos, y ya nos va a dejar elegir 15 o 30. Esperemos que más adelante puedan tener más opciones, no sé, de pronto de un minuto, aunque la idea de esta parte de Reels es que los videos sean cortos, así que no creo que la amplíen demasiado, pero es probable que más adelante hagan algún otro cambio, y en caso de que lo hagan pues les estaré haciendo un nuevo video para darles toda la información. Y eso sería todo. Recuerden que si tienen dudas y preguntas las pueden dejar en los comentarios, si alguien las sabe lo puede responder, o en caso de que no, pues yo estaré pendiente para dar respuesta en cuanto pueda. Nos vemos en un próximo video.